Dios mediante, terminamos con la serie que habíamos comenzado, una pequeña serie, pero necesaria, acerca del sufrimiento, de qué hacer cuando uno está en sufrimiento, cuando uno atraviesa por una situación dolorosa, qué es lo que podemos hacer. La serie se llama ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Maneras bíblicas de responder ante el sufrimiento. Y vimos de tres maneras en las que podemos responder y que Dios quiere que suceda en nuestras vidas cuando atravesamos el sufrimiento. La primera, Dios quiere que cuando atravesamos el sufrimiento nuestra fe sea cuidada. Vimos del Salmo 15. ¿Está prendido? Bueno, vimos del Salmo 15 de cómo debemos responder para que nuestra fe sea cuidada. Y lo primero era seguir haciendo lo bueno a pesar de lo que suceda. Lo segundo era cuidar lo que digo y no decir algo que después me arrepienta. Y lo tercero era esperar en Dios, confiar en Él. Luego también vimos de que nuestra fe en el medio de las dificultades, en el medio del sufrimiento, necesita ser consolidada. Y eso lo vimos en Mateo capítulo 14, verso 22. Ahí está. Mateo capítulo 14, verso 22 al 32. Seguridad en medio de la tormenta. Las seguridades son de que Dios nos trajo hasta aquí cuando atravesamos una tormenta, de que Dios tiene cuidado de mí, de que Dios vendrá donde yo estoy, de que Él me ayudará a crecer y que Él me verá salir de la tormenta. Son promesas, son seguridades en el medio de un mar tempestuoso, que a veces son emocionales, otras veces son incluso espirituales. Y hoy vamos a ver que nuestra fe en el medio del sufrimiento, en el medio del dolor, necesita crecer. Necesita ser cuidada, necesita ser consolidada. Y hoy vamos a ver que necesita crecer. Para eso vamos a leer Job, capítulo 1 y capítulo 2. Job, capítulo 1 y capítulo 2. Hay una frase que me gustó que decía: fe es atreverte a dar el primer paso aunque desconozcas el camino. Eso es fe, atreverse a dar ese primer paso que no sabemos cuál es el segundo, no sabemos cuál es el tercero, pero sí estamos seguros de cuál es el primero. Aunque tengas un corazón repleto de preguntas, como bueno, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el próximo paso? Alguien me tiene que decir cuál es el plan que tengo que seguir. Preguntas que sin respuestas. Y son preguntas legítimas. Necesitamos saber, queremos saber, es bueno saber. Sin embargo, hay preguntas que son ilegítimas. Por ejemplo, cuando a Dios le preguntamos ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y nos empeñamos con el cielo diciéndole ¿por qué? Sin tener el derecho de hacerlo. Él, siendo creador, puede hacer con su criatura lo que Él quiera. Él es Dios. Yo soy su creación. Y si realmente querés atravesar las dificultades y perseverar y glorificar a Dios en tu vida, entonces cuestionar a Dios no es una buena manera de hacerlo. ¿Cómo entonces podés responder para que tu fe crezca a través del sufrimiento? Job capítulo 1 en adelante dice así: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Este era, escuchen bien, lo van a escuchar varias veces, este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, es decir, tenía 10 hijos. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días.
Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Esto es una escena que Job desconoce. Hasta ahí la vida de Job va viento en popa, todo va bien. Y él se preocupa por sus hijos, incluso por si pecaron en sus corazones. Pero Job desconoce a partir del capítulo 6, versículo 6, en adelante. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Las mismas palabras que al principio: varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba éste hablando, cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba éste hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Verso 18: entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Y vino en la casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Verso 22: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hasta el verso 3 del capítulo 2. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás también vino entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Otra vez: varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, cuando aún tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Qué impresionante lo que este hombre vivió. Es impresionante. No solamente las cosas que le han sucedido, sino como él respondió a cada situación. Sin que él lo supiera, Satanás le había declarado la guerra a Dios y Job era el campo de batalla. Satanás declaró que Job solo adoraba a Dios porque Dios lo bendecía tanto. Y reclamó que Job maldecería a Dios si le fuera quitado todo. Dios le dio permiso, le quitó absolutamente todo. Y así todo, este hombre mantuvo su integridad. Al igual que él, podemos responder bien cuando la vida nos tira preguntas sin respuesta. Solo debemos estar dispuestos a tomar 3 simples pasos que encontramos en la vida de Job. La primera respuesta, el primer paso que él da, que hace crecer nuestra fe a través del sufrimiento, es adorar sin vacilar.
Job adoró sin vacilar a Dios. Lo vemos en su vida. Él se describe en el verso 1, en el verso 8 y en el capítulo 2, verso 3, como varón temeroso de Dios. Era un varón temeroso de Dios. Tenía temor de Jehová. Esto indica una reverencia. Esto indica una adoración de parte de él. No era que solamente se acercaba a Dios por conveniencia. Él temía, él adoraba a Dios con su vida. Y su temor es demostrado cuando aún antes del establecimiento de la ley en los tiempos de Moisés, él ofrecía sacrificios por si sus hijos habían pecado en su corazón. Él temía a Dios con cada fibra de su ser. Y él adoraba a Dios con cada fibra de su ser. Lo que lo ayudó a Job a adorar a Dios en medio de la dificultad era que él adoraba a Dios cuando las cosas iban bien. Él adoraba a Dios cuando la vida le sonreía. Así que si no estás en dificultad, que adores al Señor. Eso es combustible para los tiempos de necesidad. También vemos a Job adorando en sus circunstancias. Las circunstancias, número 1, revelan el carácter verdadero de una persona. Las circunstancias revelan el verdadero carácter de una persona. Dios conoce el corazón de cada uno y ya conocía el carácter de Job. Fíjense cómo lo describe en el verso 8 y también en el capítulo 2, verso 3. Dice que es varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cada vez, también lo dice en el capítulo 1, verso 1. Él era un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién da testimonio que Job era así? Dios. Dios da testimonio de Job. Él dice cómo él era porque Dios lo conocía de manera perfecta. Ahora fíjense, dice varón perfecto y recto. Perfecto indica que él era libre de culpa, que era irreprensible, intachable en su reputación. Una persona de integridad, de confianza. Ese término es usado 7 veces en el libro de Job. 2 veces es confirmado por Dios en los primeros 2 capítulos. Lo vemos acá en el capítulo 1, verso 8 y el capítulo 2, verso 3. Y se usa en las acusaciones contra Job, en el capítulo 8, verso 20. Vayan ahí, por favor. Nos vamos a quedar en el libro de Job, así que podemos ir y venir sin ningún problema. Job capítulo 8, verso 20. Dice así: he aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Este es uno de sus amigos llamado Bildad, que estaba reconveniéndole a Job para que se arrepintiese de un pecado que Job está seguro que no cometió. Pero otra vez, en su propia defensa, Dios vuelve a confirmar la reputación de Job. Él es un varón perfecto. Eso lo vemos en el capítulo 9, versos 20, verso 21 y verso 22. Vayan ahí, por favor. Capítulo 9 de Job. Verso 20, 21 y 22. Dice: si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Si fuere íntegro, no haría caso de mí mismo. Despreciaría mi vida. Una cosa resta que yo diga: al perfecto y al impío, Él los consume. Si azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. Jesucristo no es injusto. Dios, no es injusto. Dios lo consideraba a este hombre un varón perfecto, pero también lo consideraba un varón recto. La palabra recto significa derecho, no torcido, el que es moralmente inocente y apropiado de acuerdo a un estándar. Así lo define el diccionario bíblico. También es usado en su contra, esto de recto. En el capítulo 8, verso 6, vayan ahí por favor. Dice: si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti, Dios, y hará prosperar la morada de tu justicia. Aunque es confirmado por Dios, vez tras vez. Lo vimos en el capítulo 1, verso 8 y capítulo 2, verso 3. A pesar de que lo acusaban, Dios daba testimonio de él, de su verdadero carácter. También las circunstancias permiten ataques al carácter. Satanás, ¿cómo se le llama a Satanás? El
el acusador de los hermanos. Y es exactamente lo que estaba haciendo delante del trono de Jehová. Él estaba acusando el carácter de Job, al decir que Job solamente servía a Dios, solamente adoraba a Dios, porque Dios lo bendecía. Lo vemos en el capítulo 1, verso 9 al 11. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Le estaba diciendo: hay fallas en el carácter de este hombre. Este hombre te adora porque vos lo bendecís y nada más. Es puro interés. Pero sabemos del carácter de Job, fue probado a través de esa circunstancia. Paso a paso, Satanás invadió cada nivel de la vida de Job. Fíjense en lo que hace en el capítulo 2, versos 4 y 5. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Primero sus cosas, luego su físico, su salud, su bienestar. Ya estaba atormentado psicológicamente, ya estaba atormentado espiritualmente, estaba atormentado emocionalmente. Y ahora Satanás lo atormenta físicamente. Satanás atacó primero su estado financiero y social, al quitar todo su ganado y la mayoría de sus sirvientes. Solamente le quedaron 4, nada más que 4. También Satanás atacó su seguridad al matar a cada uno de sus hijos. Lo vimos en el capítulo 1, verso 13, verso 18 al 19 también. En la cultura oriental, los hijos eran señal de bendición divina. Por eso las mujeres estaban tan desesperadas cuando no podían concebir. Era un indicio, las personas lo veían como que Dios no mostraba su favor sobre ese matrimonio o sobre esa mujer. Los hijos eran señal de bendición divina. Y ahora parecía ser que la mano de Dios no estaba con Job. También vemos que Satanás atacó su dignidad personal al darle una enfermedad humillante en todo el cuerpo. Fíjense, capítulo 2, verso 7. Capítulo 2 de Job, verso 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Satanás atacó su dignidad personal. También vemos de que Satanás atacó su integridad al enviar a 3 amigos llenos de filosofías mundanas y con una pésima teología. Seguían insistiendo en que la única razón por la que Job sufría tanto era que él estaba escondiendo algún pecado contra Dios y por eso Dios lo condenaba. En su cultura, el pensamiento era muy simple. Dios bendice al justo y castiga al injusto. Está siendo castigado, entonces eso significa de que en alguna manera has pecado contra Dios. Arrepentite, haz lo bueno y Dios te va a bendecir otra vez. Ahora, a los ojos de sus amigos, a los ojos de la sociedad, él estaba siendo maldecido por Dios. Pero vemos de que este hombre, que fue con su carácter atacado, estas circunstancias también le dieron la oportunidad de adorar a Dios. En el verso 20 del capítulo 1, vemos el lamento de Job. Dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y se quejó, maldijo, levantó un dedo acusador al cielo y dijo: ¿por qué a mí? No. Él adoró. Este hombre, después de haber tenido tan tremendas noticias, después de que su carácter fue juzgado en los cielos,
después de que él fue puesto a prueba con toda la furia de Satanás sobre su vida, este hombre adoró. Rasgar su manto, rasurar su cabeza eran símbolos de duelo, pero dio lugar a postrarse ante Dios y adorarle. Es más, cuando dice adoró, la forma en la que lo dice nos da a entender de que lo hizo continuamente, constantemente. Se postraba en adoración al Señor constantemente. Una y otra vez se inclinaba en adoración. Ahora, él en su adoración reconoció que todo lo que tenía le había sido dado por Dios. Lo vemos en el verso 21, en la primera parte. De las 48 veces que se menciona a Dios Todopoderoso, es decir, el Shaddai, 31 veces ocurre en el libro de Job. Job reconoció la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Satanás solamente podía hacer lo que Dios le permitía hacer. Para tocar la mano o tocar la vida o tocar los bienes de Job, Satanás debía pedir permiso. Y Job sabía de esto. Y adoraba a El Shaddai, a El Todopoderoso. En su adoración, él también bendijo el nombre de Dios y no lo maldijo. Él adoró cuando cualquiera de nosotros en su misma situación tal vez no lo haríamos. En su adoración, él confió en la obra de Dios, de que Dios tiene el control. Job no sabía lo que estaba sucediendo en el cielo. Job no sabía de esa guerra que había donde él estaba participando. Él no tenía idea de eso. Él solamente sabía de que Dios es bueno y que Dios de alguna manera iba a utilizar eso para su bien. De las 27 veces que se menciona el acusador en el Antiguo Testamento, 14 de las veces aparecen los primeros 2 capítulos de Job. La falta de la mención del acusador en todas las conversaciones en el resto del libro indica que ni él ni sus amigos tenían conocimiento del enemigo Satanás. En su perspectiva, en la de Job y la de sus amigos, todo lo que ocurrió vino de la mano de Dios. Aún así, Job estaba dispuesto a recibir aún lo malo si es que venía de la mano de Dios. Capítulo 2, verso 10. Dice, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. No, perdón, verso 21. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Él no tenía idea de Satanás. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Saben? Hay un hombre, no se llamaba Job, se llamaba Horatio Spafford. Él era un abogado creyente. Él en el año 1871 perdió a su único hijo varón. Luego, producto de unos malos negocios, perdió bastante de lo que era su fortuna. Luego, en ese mismo año, Chicago sufrió uno de los incendios más grandes que tuvo en esa época. Y él perdió sus bienes, perdió muchísimas cosas. 4 años más tarde, él con su familia iban a ir a Europa a descansar un poco. A última hora le sale un negocio, algo que tenía que cerrar, y las manda a sus hijas. Tenía 4 hijas y su esposa. Y él se quedó arreglando algunas cosas. Y recibe un telegrama de parte de su esposa. El telegrama decía lo siguiente. Quiero leérselos para no equivocarme. El telegrama decía lo siguiente. Única salva, pero estoy bien. Tengo paz en mi ser. Gloria a Dios. Su esposa era la única que se salvó de su familia. Sus 4 hijas muertas. Y él, cuando tomó el barco para ir de vuelta a encontrarse con su esposa, dicen que ese barco que él tomó atravesó el mismo lugar donde sus hijas habían naufragado en ese barco, en el barco que se había hundido. El capitán le mencionó, acá es donde naufragó ese barco. Este hombre se encerró en su recámara y con el telegrama de su esposa escribió un himno. Dice así.
de paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte, diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. ¿La saben? ¿Me acompañan en el coro? Estoy bien con mi Dios, tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no amenguan mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre vertió mi favor. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. ¿Se imaginan este hombre adorando en el medio de su sufrimiento? Así estaba nuestro Job, adorando sin vacilar, en el medio de ese dolor devastador, en las circunstancias oscuras de nuestra vida. Necesitamos adorar, reconocer a Dios, que Él es el Todopoderoso, que Él es el Soberano, que Él es el que está en control, y Él es el que es digno de adorar, Él es el que es digno de honrar y digno de amar. En esos tiempos que nos lleven a nuestras rodillas, a clamar a Él en oración, que aún en el lamento podamos buscar a Dios, que no dudemos, sino en cambio confiemos en que Él está en control, Él es soberano y Él tiene un plan para nuestras vidas. La segunda respuesta que me hace crecer la fe, que hace crecer mi fe a través del sufrimiento, es obedecer sin ver. Vemos a Job obedeciendo en su vida. Tal como la adoración era ya costumbre en su vida, antes de estos eventos, también lo fue la obediencia. La descripción que leemos en el verso 1, apartado del mal, es el producto natural de ser perfecto y recto, temeroso de Dios. Es la consecuencia. Él se apartaba del mal porque era temeroso de Dios y era recto delante de Él. También es confirmado por Dios en su descripción al acusador, en el verso 8, y como lo vimos en el capítulo 2, verso 3. También vemos a Job obedeciendo a pesar de las circunstancias. Job nunca vio el intercambio entre Dios y Satanás. Él no sabía de ese desafío. Pero a pesar de las circunstancias, él se mantuvo firme, obedeciendo al Señor. Job recibió noticias que de una manera no lo dejó lidiar con una noticia a la vez. No tuvo tiempo de reponerse. Fíjense lo que dice versos 16, 17 y 18. Aún estaba hablando, todavía estaba hablando, entre tanto que él hablaba, estaba hablando, hablaba. No había pausa, no había respiro para este hombre. Job recibió noticias devastadoras. Y el verso 15, verso 16, verso 17, verso 19, cada uno de estos 4 sirvientes dijo lo mismo: solamente escapé yo. No hay esperanza de rescatar nada. Solamente escapé yo. Y culminaba con la muerte de sus 10 hijos. Obviamente Job reaccionó con dolor. ¿Y quién de nosotros no lo haría? Él reaccionó con dolor. Pero en todo esto, dice, no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Él no atribuyó a Dios despropósito alguno. Esa palabra despropósito quiere decir delito, pecado, crimen. O sea, aquella acción que provoca la culpa que se va a inculpar. Job no trata a Dios como si él fuera el culpable de hacerle el mal. Job reitera una y otra vez
que su conciencia está limpia delante del Dios Santo. Dice en el capítulo 6, verso 24: enseñadme y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. Él no entendía en qué le había fallado al Señor. Pero así y todo, a pesar de las circunstancias, él se mantuvo obedeciendo. Y también él se mantuvo obediente a pesar del consejo. Primero, Job escuchó el consejo de su esposa. ¿Qué le aconsejó su esposa? Maldice a Dios y muérete. Él escuchó ese consejo. No lo obedeció, pero escuchó ese consejo. Esta era una oportunidad de darse por vencido. Era una oportunidad de terminar el sufrimiento de una vez y para siempre. Hubiera sido la manera más fácil de terminar con las cosas. Es más, Job ya estaba considerando su muerte al maldecir el día que él nació. Capítulo 3, verso 1. Dice: después de esto abrió Job su boca y maldijo su día, el día que él nació. Y exclamó Job y dijo, verso 3: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Él maldijo el día que él nació. Él obviamente quería morir. Él quería dejar de existir. Él quería que nada de esto hubiera sucedido. Pero otra vez, en el verso 10 del capítulo 2, explica que en todo esto no pecó Job con sus labios. Vemos que también Job escuchó el consejo de sus amigos, de buscar la justicia de Dios, al confesar cualquier pecado solamente para apaciguarlo. Como por si las dudas. Los amigos estaban diciéndole que traten a Dios, el Dios justo, como se trata a cualquiera de los dioses paganos y caprichosos. No tengo pecados, pero lo invento para que él esté contento. Job sabía a qué Dios él estaba adorando. Y él no escuchó el consejo de sus amigos. Es decir, los escuchó, pero no los siguió. En el capítulo 27 del libro de Job, verso 4 al 6, dice así: mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Él estaba seguro del Dios que adoraba. Verso 6: mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. ¿Quién más quisiera tener un hombre así? Como amigo, como empleado, como jefe. Mi integridad no la perderé. Job ofrecía sacrificios a Dios regularmente, pero no ofreció ni uno solo. Él ofrecía cada día por si sus hijos tal vez pecaron en sus corazones. Pero desde el momento en que Satanás comenzó a atacarlo, él no ofreció ni un solo sacrificio. Él estaba seguro de su integridad. Él sabía que no había defraudado a Dios y no lo iba a tratar como un Dios pagano. No iba a mentirle para que él esté satisfecho. Sabía que eso no satisfacía a Dios. Vemos que también Job escuchó el consejo de sus propias dudas. Él respondía en el medio de una montaña rusa emocional. Por lo tanto, él es honesto. Es duro, pero es honesto. Y en su dolor responde en capítulo 7, verso 11. Dice así, capítulo 7, verso 11. Por tanto, no refrenaré mi boca. Hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. De las 329 preguntas que encontramos en el libro de Job, Job hace unas 105 preguntas, las cuales Dios no corrige. Dios no las corrige, Dios no interviene. Pero en un momento, Job llegó a sugerir que Dios tal vez no estaba siendo completamente justo. Eso lo vemos en el capítulo 9, verso 24, y también en el capítulo 21, verso 17. Y él demanda una respuesta, pero Dios le corrige en el capítulo 40, verso 8. Vayan ahí, por favor, conmigo. Job capítulo 40, verso 8.
Dice así, verso 6. Respondió, Job capítulo 40, verso 6. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: Cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Dios le estaba diciendo: hey, vos no sos nadie para demandar de mí una respuesta. Vos no sos nadie para decirme que yo soy injusto. ¿Acaso sos más inteligente que yo? Y cada pregunta es una daga en el orgullo de Job. De esa pregunta en adelante. Si alguna vez tenés problemas de orgullo, te lo recomiendo. Job capítulo 40. Dios le hace a Job 72 preguntas, mostrando que Job era un ignorante en cuanto a cómo Dios manejaba el mundo. Él tenía que seguir obedeciendo, aunque no supiera cuál era el destino, aunque no supiera qué era el segundo paso a dar. Eso me hace acordar cuando uno maneja. Yo sé que entre ustedes hay muchos que son como la guía Filcar en su mente. Una vez le pregunté a mi papá cómo llegar a un lugar y me dijo: en Capital Federal tenés que seguir derecho 2 cuadras, vas a ver un kiosco de diario, doblás a la izquierda. Y llegué. Faltó que me dijera: hay un perro en la esquina, no lo pises. Y si me lo decía, seguramente estaba el perro. Yo absolutamente no, yo soy todo lo contrario. El día que se agota la batería del GPS, ahí me quedé. Si es de noche, peor. Una vez salí de visitar a uno de ustedes, a un hermano de la iglesia, y salí y él no tenía batería en el celular. Gracias a Dios era de día. Yo dije: bueno, yo vivo para el sur, para allá. Pero llegó un momento que tuve que frenar y esperar que el GPS prendiera. Ahora, es una ventaja por un lado, pero por otro lado, no tenés ni idea hacia dónde vas. Una vez, mientras manejaba, con GPS obviamente, tenía que ir a un lugar, no sabía dónde quedaba, pero el GPS marcó derecho y yo fui. A la mitad de camino me encuentro, hermanos, no era una villa, eran como 6 villas juntas. No sé dónde estaba, creo que era por la General Paz, no sé dónde estaba. La cuestión es que de golpe empecé a mirar para los costados y de afuera miraban que yo tenía un GPS. Eso me preocupó. Como sea, yo seguía adelante y parecía que cada vez me metía más adentro. Las calles eran cada vez más profundas. Yo dije: no sé dónde estoy. Si pego la media vuelta se van a dar cuenta que estoy asustado. Seguía adelante. Milagrosamente salí de ahí sin ningún problema. El GPS me guiaba, yo no sabía dónde estaba. La palabra de Dios debe ser nuestro GPS espiritual. No sé qué es lo que está sucediendo, no sé qué es lo que va a suceder mañana, pero sé que hoy Dios me pide que sea fiel a su palabra. Pero la palabra es muy grande. Bueno, hay 10 mandamientos, comencemos con ellos. Bueno, pero no me los acuerdo todos. Bueno, Jesucristo los resumió en 2 mandamientos. En el medio de tu crisis, en el medio del dolor, cuando no sepas qué tenés que hacer, recordá: amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas nuestras fuerzas. Y el segundo es semejante al primero: amar a tu prójimo como a ti mismo. Que recuerdes eso. Eso es una guía. No sé qué hacer con mi esposa. Amala como a vos mismo. Pastor, no sé qué hacer con mis hijos. Amalos como a vos mismo. Pastor, no sé qué hacer porque si hago esto no es muy legal, pero me puede ayudar mucho y puedo dar un diezmo grande. Que ames al Señor tu Dios. El diezmo déjalo, pero que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Que puedas decir como Job: yo no voy a quitar de mí mi integridad. Voy a obedecerle, aún en medio del dolor, aunque no pueda ver el camino que debo seguir más adelante. La tercera respuesta
que hace crecer nuestra fe a través del sufrimiento es la de testificar sin abandonar. Testificar sin abandonar. En la profundidad de su sufrimiento, Job dio testimonio de Dios ante sus conocidos. Es Dios el que dio testimonio de la integridad de Job. Al no pecar contra Dios con su boca, capítulo 1, verso 22 y capítulo 2, verso 10, en todo esto no pecó Job. Dios estaba diciendo esto. En todo esto no pecó Job. Y otra vez en el capítulo 23, verso 8 al 10, dice: he aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré, mas Él conoce mi camino. Dios conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Dios dio testimonio de su integridad. También dio testimonio de su esperanza y confianza en Dios. Capítulo 13, verso 15. Dice: he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos, y Él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Y otra vez en el capítulo 19, verso 25 y 26. Dice así: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Él daba testimonio de su esperanza ante sus conocidos. También dio testimonio del poder y la soberanía de Dios. En el capítulo 23, verso 13, dice: pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él es soberano. Pero Job, mirá lo que te está sucediendo. Él es soberano. Él es Dios, yo no soy Dios. Él tiene control sobre todas las cosas, incluso sobre las cosas que no puedo entender. A través de su sufrimiento vemos que Job dejó un testimonio de Dios ante las próximas generaciones. En el capítulo final del libro, Dios confirma la inocencia de Job ante sus amigos y le bendice grandemente en presencia de sus conocidos. Esto hubiera sido la historia del siglo, contado una y otra vez a las siguientes generaciones. Miren lo que hizo con Job. Parecía que estaba todo mal, pero Dios solamente lo estaba probando. Y Job estaba testificando de la bondad de Dios sin abandonar. En Ezequiel capítulo 14, versos 14 y 21, Job es nombrado junto a Noé y Daniel como hombres justos. Su testimonio fue de generación en generación. También lo vemos en Santiago capítulo 5, versos 10 y 11. Él es presentado como un ejemplo de paciencia y receptor de la misericordia y compasión del Señor. Dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Job era un profeta. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. De generación en generación, la fidelidad, el testimonio de Job fue contado. Se cuenta que habían 3 amigos que entraron en una caverna. 2 de ellos tenían linternas bastante potentes. Entonces comentaron y se adentraron adentro de esa caverna. Después de unas horas explorando y caminando unos kilómetros bajo tierra, llegaron al final de la cueva y obviamente tuvieron que regresar. Uno de ellos tropezó y se le cayó la linterna, se rompió el foquito. Dijeron: bueno, no importa, yo tengo esta. Y siguieron caminando. Más o menos a mitad, ha hecho 1 kilómetro, a mitad de camino de la caverna, ven que la luz comienza a ser cada vez más tenue. Y dicen: apurémonos, se nos queda sin batería, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos muertos acá? Y comienzan a apurar el paso y apurar el paso hasta que en un momento se termina la batería. Pero el tercer amigo recordó que él tenía una linterna pequeña, chiquitita, esas que están en la punta de una lapicera.
Y dice, yo no la quería sacar porque tu linterna era muy fuerte, la tuya era impresionante. Pero tengo esto. Con eso recorrieron los últimos 2 kilómetros y salieron de la caverna. Una luz, por más pequeña que sea, en la oscuridad tremenda, alumbra como ninguna otra. En la oscuridad de tu situación, en la oscuridad de tu sufrimiento, en la oscuridad que estás pasando, poder decir Dios es bueno, es una luz que alumbra a quienes te ven pasar por ese sufrimiento. Este hombre, miren lo que está pasando. Esta mujer, miren lo que le está sucediendo. Y aún así dice que Dios es bueno. Verdaderamente Dios debe ser muy bueno. Hemos visto que cada uno puede ver crecer su fe a través del sufrimiento, al tomar los pasos que vemos en la vida de Job. Él adoró sin vacilar, él obedeció sin ver y él testificó sin abandonar. Como les dije, no tienen cara de estar pasando por aflicciones, pero en los momentos buenos necesitamos adorar al Señor, para que en los momentos de aflicción ya sea un hábito para nuestra alma. Te invito a ponerte de pie y que puedas cantar la segunda parte de lo que este abogado escribió hace tanto tiempo. Ya no había sufrimiento, ya no habían mares que cubrían el dolor, sino que en esta tercera y cuarta estrofa, él dice que él se siente feliz por la esperanza de encontrar al Señor, por la esperanza de poder verle cara a cara cuando Él descienda con su gran majestad. Vamos a cantar todos juntos. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. La fe. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Amén, amén. Hermano Amadeo, ¿podrías guiarnos en oración y despedirnos hasta la semana que viene? Recuerden, los que van a participar en la colonia bíblica de vacaciones, van a tener una pequeña reunión. Aquí son solo 5 minutitos, pero que puedas participar y ser parte de todo esto. Oremos. Señor, te damos gracias, mi Dios, por este día que tenemos en el privilegio de escuchar tus palabras, Señor. Por favor, que podamos poner en práctica. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias por este ejemplo. Gracias por tu ejemplo, Señor, el sacrificio de vida que hiciste por nosotros. En nombre de Jesús. Te damos las gracias, Señor, por lo que tenemos en tus respires. Te pedimos por la colonia de las manos en el que están diciendo a cada persona que está esperando esa
palabra, con esa voluntad que se hace imagen de nuestra sabiduría. Sí. Te damos las gracias, Dios, y pedimos todos en el nombre de Dios, en el pueblo de Dios, dejamos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Están despedidos, Dios les bendiga y que tengan un hermoso fin de semana.